Ahora sí. Hola, buenas tardes. Pues regresamos con la presentación del texto Neurocognitive Mechanisms de Piccinini a cargo de Mariana Salcedo. Mariana es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, docente en la UAM y está realizando una estancia de investigación en la Facultad de Psicología de la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en la filosofía de la psiquiatría, en estudios epidemiológicos de la salud mental, el rol causal de los procesos interoceptivos y el papel de la agencia en trastornos psiquiátricos, además de que es co-coordinadora de este seminario. Mariana, te cedo la palabra, igual cuentas con 50 minutos para presentar este texto de Piccinini y luego pasamos a las preguntas. Adelante, Mariana. Gracias. Déjame ver pantalla, creo que es este. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Sí, pero A todavía ver, no en pantalla completa. Ya, ahora sí en pantalla bien, completa. ok. Déjenme ¿Podrías girar una diapositiva para probar? ujú, ahí. ¿A poco sí? Es que yo no veo. A ver, seguimos viendo la portada. sí. A ver. Ah, ahí. Ya, ya está moviéndose. Ok. Perfecto. Cuando gustes, Mari. Ahora, no sé cómo. Ay, aquí está, aquí está, aquí está. Esta cosa no la quiero aquí. Uy, espérame. Mm, ya. Bueno, es que ahora la pantalla me déjenme cambiar. Eh, bueno, ahí me ven. Ok. El artículo se llama Mecanismos neurocognitivos, un marco para la biología cognitiva situada, multinivel, mecanicista, neurocomputacional y representacional, ¿no? Es importante esto que dice de un marco para la cognición biológica, ¿no? Justo ese va a ser parte de su, de su propuesta, ¿no? No es cualquier cognición, sino una cognición, digamos, biológicamente in vitro, ¿no? El argumento principal de Piccinini propone una teoría integradora de la cognición biológica, ¿no? Que justo, bueno, si pensamos en lo que está explicando esta Laura, eh, él en ese otro artículo habla de otras explicaciones de la cognición que no necesariamente son biológicas, ¿no? ¿No? Que podrían, eso fue lo que me pareció. Aquí es una visión integradora de la cognición biológica que articula distintas dimensiones para comprender cómo funcionan los sistemas cognitivos, especialmente, ¿no? Pensando además en los cerebros, ¿no? O sea, a partir del funcionamiento del cerebro. Y bueno, va a decir que la cognición biológica se explica como la actividad de mecanismos neurobiológicos compuestos, ¿no? O sea, bueno, situados, computacionales y representacionales, organizados jerárquicamente en múltiples niveles de organización física. No voy a decir más al respecto porque de eso va la presentación, ¿no? En explicar en qué sentido son compuestos, situados, computacionales, representacionales y organizados jerárquicamente, ¿no? En distintos niveles de organización física. Y para, digamos, como marco de su propuesta teórica integrativa, va a decir que al menos ¿no? Hay como tres elementos que son importantes de explicar. Uno es una ontología igualitaria, ¿no? ¿A qué se refiere con esta ontología igualitaria? Una integración explicativa y creo que lo más importante en este artículo es explicar en qué sentido, ¿no? ¿Cuál sería el sentido correcto en el que deberíamos hablar de representaciones y computaciones en los mecanismos neurocognitivos, ¿no? O dicho de otra manera, qué tipo de computaciones, o sea, sobre qué tipo de representaciones se llevan a cabo en los mecanismos neurocognitivos. Entonces, digamos, lo primero que de lo que va a hablar es en qué consiste esta ontología igualitaria, ¿no? Y la va a distinguir, por ejemplo, bueno, primero va a decir que ningún nivel es más fundamental que otros, por ejemplo, como el reduccionismo, ¿no? Que pensaría que el nivel más fundamental, bueno, en este caso de este
esquemita que hay aquí serían las moléculas, ¿no? Él diría, ningún nivel es más fundamental que otro. Entonces, en ese sentido, va a rechazar la jerarquía ontológica detrás del reduccionismo y del antirreduccionismo, ¿no? Eh, claro, en el caso del antirreduccionismo, claro, el reduccionismo diría que, digamos, el nivel cognitivo tendría que reducirse al nivel, no sé, si pudiéramos llegar hasta el nivel molecular, ¿no? O por lo pronto al nivel cerebral y luego así sistemas y circuitos, neuronas y hasta llegar al más bajo. Y el antirreduccionismo, perdón que ahora no me acuerdo, pero dice algo ligeramente distinto, que es que, ay, ¿alguien se acuerda? Bueno, si no, ahorita no me acuerdo. Es que tiene una especificidad. Lo que él va a decir, bueno, es que cada tipo de objetos, ¿no? Digamos, el cerebro o los sistemas o los circuitos o las neuronas, ¿no? Tienen propiedades que realizan las propiedades de los objetos que componen, es decir, hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, las moléculas tienen propiedades que realizan las propiedades de las neuronas a las que componen, ¿no? Y a su vez son realizadas por las propiedades de los objetos que los componen. Es decir, las propiedades de las neuronas son realizadas por las propiedades de las moléculas que son los objetos que las componen, ¿no? Entonces, digamos, esa es su ontología igualitaria. Y la idea es que, pues, ningún nivel es más fundamental que otro, ¿no? Supongo que diría que simplemente hay que ir de alguna manera revelando cada nivel. ¿Sí, Raúl? Mariana, quizá en la parte en la que habla del antirreduccionismo no se refería a que justamente hace lo mismo que el reduccionismo, pero como invirtiéndolo, porque el reduccionismo nos dice que Lo que la digas. parte más fundamental es la que, pues, en la que está en el nivel jerárquico pues, más alto, mientras que el antirreduccionismo nos dice que la parte funcional es la que está en el nivel pues, más básico, pues. Sí, es Entonces, probable que sí, que esa sea la especificación que hace. Perdón, no me van a ver porque mi presentación está en una pantalla y ustedes están en otra. Entonces, bueno, entonces esa es una, digamos, como de sus concepciones importantes con las que empieza, ¿no? Esta ontología igualitaria. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de esta ontología igualitaria? Ah, Bueno, una, por ejemplo, en cuanto a la composición de cada nivel, dice un nivel más alto, ¿no? Como el cerebro, sigue siendo el mismo, aunque cambien algunas de sus partes, como las neuronas, que pues, se pueden perder o ganar, porque mantienen ciertas propiedades clave, ¿no? Entonces también la idea es que eso o aquello, aquellos objetos, ¿no? O entidades que las componen, mientras mantengan propiedades claves, ¿no? Clave, seguirán siendo parte de sus componentes. Eh, y también dice lo mismo con las propiedades. Las propiedades de un todo dependen de las propiedades combinadas de sus partes, ¿no? También sostiene dos cosas que parecen aparentemente contradictorias. Una, que los niveles son idénticos entre sí, ¿no? Que está en contra del reduccionismo. Y que al mismo tiempo sean completamente distintos entre sí, ¿no? Contra antirreduccionismo tradicional. Es decir, Eh, bueno, lo de que los niveles sean idénticos entre sí se refiere a que son igualmente importantes, pero completamente distintos entre sí, supongo, en el sentido de que no son reducibles unos a otros, ¿no? O digamos, sí, unos no podrían como suplir a otros o reducirse a otros. Además, considera que, bueno, esta idea de que considera que los niveles se sobrelapan parcialmente, ¿no? Que es supongo que querría decir que algunos mecanismos podrían explicarse en términos, por ejemplo, no a nivel neural y molecular. No sé si es parte de lo que quiere decir con esto de que se sobrelapan parcialmente cuando queremos explicar un mecanismo particular. Pero bueno, eso igual lo dejamos para después. ¿Por qué es importante? Bueno, él va a decir que es importante su concepción de una ontología igualitaria, dice, esta visión igualitaria de los niveles
es la que mejor puede ayudar a entender varias nociones metafísicas necesarias para explicar la cognición. Por ejemplo, los mecanismos, la realización múltiple y la independencia del medio, que son tres cosas en las que se va, digamos, a concentrar a continuación. Y entonces, mm, mm, bueno, me paso el 7. Bueno, respecto a los mecanismos multinivel, ¿no? Su idea de los mecanismos multinivel, eh, y que, bueno, está asociado con esta ontología igualitaria también. Dice, los mecanismos multinivel son sistemas de componentes y subcomponentes de diferente tipo, cada uno con sus propiedades organizadas, juntas de tal manera que poseen ciertos poderes causales. Entonces, por ejemplo, al nivel de las neuronas, ¿no? Las neuronas tendrán sus propios mecanismos que estarán a su vez compuestos por subcomponentes, que a su vez estarán, ¿no? Tendrán ciertas propiedades esos subcomponentes organizadas de tal manera que poseen ciertos, digamos, poderes causales para a su vez, ¿no? Digamos, tener sentido a nivel superior. Entonces, la idea es que a nivel de las moléculas, las neuronas, los circuitos, los sistemas, ¿no? Que aquí estaría el cerebro, la cognición, cada uno de estos tiene sus propios, digamos, componentes y subcomponentes que están organizados de cierta manera y que tienen ciertos poderes causales, ¿no? En algún sentido, ¿no? Habría como una especie de, em, digamos, del propio mecanismo a ese nivel, como de, no lo dice, pero podría ser como de completud explicativa, ¿no? En el sentido, en cada uno de estos mecanismos, que luego ya se pueden conectar con los siguientes subniveles. Bueno, que explican el siguiente nivel, justamente, ¿no? Los subcomponentes, ¿no? Componen los componentes, a ver, los subcomponentes componen los componentes que realizan el sistema completo, ¿no? Es decir, al final también, ¿por qué está proponiendo un modelo integrativo? Porque todos estos como componentes que realizan el sistema completo y las propiedades de los subcomponentes que realizan las propiedades de los componentes, que realizan las propiedades del sistema completo, ¿no? En ese sentido también, o sea, cada uno de estos va a ser necesario para entender, a su vez, cómo funciona la cognición o cómo, lo voy a decir, espero no equivocarme, cómo emerge la cognición de todos esos, ¿no? A partir de todos estos distintos mecanismos o componentes que tienen sus propias partes, organizaciones y poderes causales. Y bueno, esto viene después, la segunda, la parte como derecha ¿no? Que tiene que ver con su modelo, que es computacional, representacional, situado, ¿no? Pero ahorita nada más, ¿en qué sentido son multinivel? Respecto a la realización múltiple, va a decir que cuando un tipo de poder causal, ¿no? Bueno, como atrapar ratones, forma parte de distintos tipos de mecanismos, el resultado es la realización múltiple, ¿no? O sea, es decir, que es posible que haya, digamos, un componente se va a definir por su poder causal, siempre y cuando, digamos, a ver, bueno, no, más bien, ahorita estoy en realización múltiple, luego voy con causalidad. Cuando un tipo de poder causal, como atrapar ratones, forma parte de distintos tipos de mecanismos, por ejemplo, mecanismos con tipos diferentes de componentes, o con los mismos componentes organizados de forma distinta, o con componentes distintos organizados de formas distintas, ¿no? El resultado es la realización múltiple. Que este es un poco, ¿no? Semejante a lo que tú sostendrías, Claudia, ¿no? La idea de, bueno, respecto a los sistemas funcionales cognitivos que mientras cumplan una función pueden estar, digamos, pueden poseer algunos componentes distintos o pueden estar organizados ligeramente distintos o pueden tener componentes distintos y organizados de maneras distintas, pero siempre y cuando tengan el mismo poder causal, en este caso, ¿no? Pero, entonces, en ese sentido es que pueden realizarse múltiplemente, digamos, bajo estas condiciones. Entonces, esa es otra como de sus postulados. Un tercer postulado es la independencia del medio, ¿no? El medium independent.
Iba a decir, algunos poderes causales se definen por los efectos que producen, ¿no? Y esos efectos pueden realizarse de manera múltiple. Entonces, de alguna manera, esta independencia del medio está relacionado con la realización múltiple, ¿no? En el sentido en que un poder causal solamente, bueno, se va a definir por los efectos que produce, ¿no? Aunque se realicen con algunas variaciones. Eh, a esto le va a llamar poder causal independiente del medio, ¿no? Entonces, esta idea del poder causal independiente del medio está conectada con su idea de la posibilidad de que los mecanismos se realicen de manera múltiple, ¿no? O de distintas maneras, que pueda haber ligeras variaciones. Dice, todos los poderes independientes del medio, ¿no? Los poderes causales pueden realizarse de múltiples maneras, pero no todos se realizan de múltiples maneras. Son independientes del medio. Por ejemplo, bueno, atrapar ratones sí requiere actuar sobre ratones reales. Y la última, bueno, ¿no? Dentro de estos postulados, la integración explicativa se va a distinguir, por ejemplo, del reduccionismo, de las posiciones reduccionistas y de las posiciones de la autonomía, digamos, su integración explicativa en el sentido en que justo, ¿no? Lo que decía al principio, pues los reduccionistas van a decir que el nivel cognitivo tiene que reducirse, o digamos, lo ideal sería que se redujeran sus explicaciones a los mecanismos a nivel molecular. La autonomía diría, aquí está mal, bueno, que plantea algo que yo no lo había, nunca había entendido así, la autonomía, ¿no? Que porque lo dice textualmente, que algunas posturas que abogan por la autonomía del nivel cognitivo dirían que incluso ese es ¿no? el nivel explicativo idóneo, ¿no? Yo no hubiera pensado eso, sino que más bien, o supongo que esta postura de la autonomía de las explicaciones cognitivas no es lo mismo que un pluralismo explicativo, ¿no? Pero bueno, igual lo vemos en la discusión. Y su propuesta, en cambio, es que todos estos niveles son relevantes para explicar al final la cognición, ¿no? O sea, a partir de lo que sucede en cada uno de estos niveles, de los mecanismos, de las partes que los componen, de las propiedades que tienen, de la manera que están organizados y de los efectos causales que tienen, ¿no? O sea, diría, todo esto es necesario realmente para poder al final entender qué es la cognición, ¿no? La cognición es un efecto del funcionamiento organizado de múltiples niveles, la realización colectiva de propiedades estructuradas en mecanismos físicos jerárquicos, ¿no? Entonces, esa va a ser como su propuesta, ¿no? Y que se distingue de la reducción y de las propuestas de la autonomía de las explicaciones cognitivas. Y bueno, otro de los apartados también importantes es que justo cómo se va a distinguir además de estas otras, o cómo va a postular, ¿no? ¿Cómo decirlo? Bueno, al tipo de representaciones y computaciones a las que deberían apelar, ¿no? Una neurociencia cognitiva. Entonces, bueno, ¿en qué sentido los mecanismos neurocognitivos implementan procesos computacionales y representacionales en sistemas situados? Entonces, para explicar esto, ¿no? ¿Por qué la explicación de la cognición requiere entender las representaciones y computaciones neurales en un sentido realista y biológico? ¿No? Va a decir que, bueno, primero hay que seguir 6 pasos, ¿no? Y va entonces, otra vez vuelve de manera muy rápida con la importancia de la ontología de los sistemas complejos multinivel, la noción de función adecuada a la que él va a apelar, la noción de computación física, la idea de que los procesos cognitivos como computaciones sobre representaciones, él sigue manteniendo esa idea, ¿no? ¿Qué tipo de representaciones y computaciones son relevantes? Y cómo estas computaciones y representaciones son situadas, ¿no? Que es, digamos, es un pequeño apartado que va a dividir en esos 6. Entonces, en el primer paso, en relación con esta ontología de sistemas complejos multinivel, dirá que, bueno, otra vez, que un mecanismo es un conjunto de partes organizadas que al interactuar de ciertas formas producen un fenómeno o capacidad, ¿no? Lo que ya habíamos visto. Los componentes del cerebro, ¿no? Como las neuronas, los circuitos, la sinapsis, están organizados físicamente de una manera tal que generan efectos sistemáticos. Esto es importante, ¿no? Esta ontología de sistemas complejos multinivel, esta idea de que
el cerebro está organizado de esta manera, ¿no? Organizados físicamente de una manera tal que generan efectos sistemáticos. Por lo tanto, claro, si queremos una explicación integrada o un marco integrado, pues tenemos que apelar desde su punto de vista a todos estos niveles, ¿no? Para poder entender o poder comprender al final bien cómo funciona la cognición. Y bueno, nada más este es una, como una manera de entender. Piensen en un horno, ¿no? No basta con tener resistencia eléctrica, temporizador o termostato, deben estar conectados y organizados de manera precisa para hornear un pastel, ¿no? Así funciona el cerebro. Los componentes por sí solos no producen cognición, pero organizados correctamente sí. Creo que esto puede explicar también por qué para él es importante esta visión integrada, ¿no? O sea, entender solo uno de los componentes no sería suficiente desde su punto de vista o desde su perspectiva para entender cómo se produce la cognición, ¿no? Al menos la cognición biológica, como él la entiende. Bueno, un segundo paso es en decir en qué sentido, bueno, cuál es su noción de función que es adecuada para él. Bueno, va a retomar a Cummins, que ya lo estuvimos viendo al menos ayer con Julián y el lunes con Alejandro. Y bueno, la noción de Cummings, solo para recordar, implica que una función es simplemente aquello que una parte hace para contribuir al desempeño de una capacidad más general del sistema, ¿no? Así nada más, ya lo estuvimos viendo. Y la de Justin Garzón dice, añade una visión más evolucionista y va a decir que una función biológica es un efecto que ha sido seleccionado evolutivamente por su contribución al éxito del organismo. Entonces, para Piccinini, entonces, eh, los componentes de un sistema neurocognitivo tienen funciones porque producen efectos regulares que son útiles, ¿no? Esta idea de porque producen efectos regulares, ¿no? Que luego me parece que esa noción, la regularidad, la va a asociar con las reglas que cuando habla de computaciones. Y han sido seleccionadas biológicamente. Entonces, digamos, para él una función tendrá que estar definido, digamos, con esos dos criterios, ¿no? Que producen efectos regulares que son útiles y que han sido seleccionados biológicamente. No se detiene demasiado en esto, ¿no? De hecho. Y el tercer paso, ¿no? Su noción de computación física es importante, ¿no? Dice, los efectos funcionales de los mecanismos constituyen procesos computacionales físicos, ¿no? Bueno, entonces, primero, ¿qué es una computación para Piccinini? Va a decir, no es una manipulación de símbolos abstractos, ¿no? O sea, justo va a rechazar el computacionalismo simbólico. Dice, en realidad, dice, para él una computación es la manipulación de vehículos físicos según reglas funcionales. Ahorita vamos a ver, digo, esto lo explica y se basa en el ejemplo del potencial de acción para entender en qué sentido algo es un vehículo físico y en qué sentido se siguen esas reglas funcionales. Pero ahorita lo voy a explicar. Entonces, los vehículos son estados físicos que llevan información como una señal neural o una disposición química, ¿no? Eso sería un vehículo, un estado físico que lleva ese tipo de información, una señal o una disposición química. Y las reglas funcionales son las formas estables en que esos vehículos interactúan dentro del sistema. Por ejemplo, como una señal activa a otra neurona dependiendo, por ejemplo, de la intensidad. Entonces, esto es importante para entender además su noción de computación física y de las reglas que siguen estas computaciones, ¿no? ¿Qué tipos de reglas son? Eh, Cuarto paso, ¿no? Bueno, ya que dijo que es una computación física, va a decir cómo los procesos computacionales manipulan representaciones, ¿no? Piccinini sostiene que los procesos cerebrales no solo computan, sino que lo hacen sobre representaciones, ¿no? Pero dice, ¿cuáles van a ser las representaciones? Bueno, para él las representaciones van a ser señales neurales, que no son solo una actividad eléctrica, ¿no? Esto es importante, dice, una señal neural es un patrón de actividad, como potenciales de acción, que transportan información. O sea, estos patrones de actividad están transportando información y justo esa es la información que, digamos, de alguna manera se está procesando. Estas señales, ¿no? Estos patrones son vehículos neurales que cargan información sobre el entorno, el cuerpo o metas internas del organismo y guían el comportamiento del organismo. Están gobernadas por reglas en el sentido en que siguen patrones estables, por ejemplo, el potencial de acción, ¿no? Y a ver si se... ¿Pueden ver que está abriendo un video?
El potencial de acción. ¿Pueden o no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Nada más para que vean. Un cambio específico de carga a través de la membrana celular es la principal forma en la que las señales eléctricas se propagan en el sistema nervioso. Las neuronas normalmente tienen un potencial de reposo de unos menos 70 milivoltios. Cuando reciben señales como neurotransmisores, su potencial de membrana se puede hiperpolarizar y disminuir, o despolarizar y aumentar. Cuando se despolariza una neurona hasta su umbral, punto donde se dispara el potencial de acción, se abren los canales de sodio dependientes de voltaje. Debido a la actividad de la bomba sodio-potasio hay una mayor concentración de iones sodio fuera de las neuronas y una mayor concentración de iones potasio dentro. Así pues, cuando se abren los canales de sodio, este entra en avalancha a favor de su gradiente. La entrada de cargas positivas aumenta rápidamente el potencial de membrana a unos 40 milivoltios positivos, el pico del potencial de acción. Los canales de sodio se inactivan en ese momento, evitando la entrada de más sodio. Además, los canales de potasio dependientes de voltaje se abren ahora, dejando que el potasio fluya hacia afuera a favor de su gradiente, reduciendo así el potencial de membrana. La membrana pasa a estar brevemente hiperpolarizada, lo que se conoce como periodo de refracción, en el que se reducen enormemente las posibilidades de un nuevo potencial de acción hasta que se restablezca el potencial de reposo. Bueno, volviendo a la presentación. ¿Se ve la presentación completa? Sí, ¿verdad? La idea es que justamente, bueno, claro, cuando dice que esos vehículos neurales, ¿no?, contienen información y que están gobernados por reglas en el sentido de que siguen patrones estables, pues justamente, ¿no? Bueno, yo lo entiendo como que estos umbrales en los que de pronto se desencadenan distintos procesos son estas reglas, digamos, estables que gobiernan, ¿no?, justamente la computación de esas representaciones, de esa información que se está, digamos, que se está procesando a través de estos vehículos y en ese sentido esas reglas, esos umbrales a partir de los cuales actúan, entiendo que serían las reglas. Bueno, si no, me corrige. Entonces, bueno, para entender en qué sentido él va a hablar de computaciones, ¿no?, y representaciones dentro de las neurociencias cognitivas, ¿no?, rechazando las ideas del computacionalismo clásico. En este sentido va a hablar de computaciones biológicamente realistas, ¿no? Dice, en este punto pues, es para evitar confusiones, ¿no? La computación en cerebros no opera con bits, como en una computadora, tampoco se basa en cambios continuos en la computación analógica clásica. En cambio, va a plantear que la computación neural es biológicamente realista porque depende de cómo sistemas vivos manipulan estados físicos complejos de maneras estables y funcionales, como el potencial de acción. Entonces, si una red de neuronas se activa cada vez que vemos una cara conocida, por ejemplo, esa activación es una computación, ¿no? Dice, no hay un 0 o un 1 puro, ¿no? Hay un patrón de activación que representa algo y produce un efecto, ¿no? También, en este sentido, va a hablar que es algo también como situado, ¿no? Como que si ese patrón neural se refiere a algo del mundo, ¿no? También. Entonces, bueno, ya nada más por último habla de las representaciones neurales, ¿no?, como diferentes de las representaciones simbólicas. Y, bueno, decir, ¿no?, mientras que las representaciones simbólicas son abstractas y manipuladas por reglas sintácticas, las representaciones neurales, ¿no?, o biológicas, son estados físicos del sistema nervioso que llevan contenido representacional y participan en la cognición. Y ya por último, ya casi. Su sexto paso, ¿no? Representaciones y computaciones situadas. Piccinini insiste en que tanto las representaciones como las computaciones cerebrales, ¿no?, en este sentido que acabamos de ver con el ejemplo de potenciales de acción, son situadas, es decir, ocurren en el cuerpo, ¿no?, respecto a un entorno físico en un tiempo real. Dependen del contexto, en el sentido que una misma señal puede tener significados distintos en distintos estados del organismo e interactúan con el entorno para guiar la acción. No son manipulaciones abstractas, ¿no?, cerradas. En ese sentido, si las representaciones neurales son situadas en un sentido que las simbólicas o las conexionistas tradicionales no lo son.
Están ancladas biológicamente, funcionalmente y ecológicamente. Y ya, hasta ahí. Ya se acabó la presentación, no me acuerdo. Como verán, bueno, es un artículo muy pequeño donde de alguna manera condensa su propuesta. Déjenme dejar de compartir. Y es como el precis del libro que se llama igual, ¿no? Casi. No, no lo llama precis, ¿no? Pero prácticamente es eso. Sí. Mm, no sé cómo dejar de compartir porque, pues, ya. Muchísimas gracias, Mariana, por tu presentación muy clara y un texto, pues muy, creo que el más claro de Piccinini que he leído, yo creo. Porque es muy pequeñito. Yo creo. Muchísimas gracias, Mariana. No, bueno. ¿Alguien tendrá una pregunta, un comentario? Por favor, Alejandro. Sí, perdón que no prenda mi cámara ahorita. Eh, a mí me gustaría leer el libro para poder opinar con más fundamento. Eh, pero no me queda claro por qué extiende tanto la noción de computación. O sea, claro, cada quien puede usar los términos que quiera, pero información significa simplemente que haya ciertas correlaciones probabilísticas entre regularidades del ambiente. Eh, representación simplemente significa que digamos, haya ciertas reacciones sobre esas correlaciones y a la vez esas reacciones generan otras reacciones en otras partes del sistema. Reglas significa simplemente pues, regularidades biológicas. Entonces, no lo sé, o sea, de nuevo, no sé, pero yo pienso que si tomamos todo este aparato computacional, o sea, todo este sentido de computación como lo usa Piccinini, siento que probablemente el intestino, que es un órgano muy complejo y además muy ligado al cerebro, pues también estaría haciendo computaciones, ¿no? Y el sistema inmune, y, bueno, muchas personas tienen versiones cognitivas o representacionistas del sistema inmune, pero no sé, o sea, siento que no es que esto sea necesariamente malo, pero pues sería como una manera de entender lo biológico como computaciones, en buena medida. No sé si todo lo biológico. Y esto sí se puede convertir en un problema si decimos que, ¿qué es lo cognitivo? Bueno, pues lo cognitivo es lo que tiene que ver, que nos explica cómo se computan representaciones, ¿no? Pero si resulta que esta noción de computar representaciones es tan laxa, tan lejana al computacionalismo original, que bien podría aplicar al intestino, pues entonces realmente eso ya no nos resuelve el problema de qué partes de la neurociencia están hablando de la cognición y cuáles no. Seguramente el libro tiene muchas respuestas a esto, ¿no? Pero es una pregunta que me surge. Ujú. O sea, tu idea, Alex, es que esa analogía que intenta hacer, tal como traza esa analogía, ¿no? Pues podría aplicarse a cualquier otro mecanismo del organismo y entonces Ujú. también como que pierde, se vuelve como trivial para explicar Es la que no, cognición. o sea, no es analogía, sino que es una noción, es como que está creando una noción de computación basada en las nociones clásicas de teorías de autómatas, todo ese trabajo matemático en computación digital. Antes de Piccinini ya se había extendido hacia ideas de computación análoga, ¿no? Pero ahora él quiere extender esas nociones que ya se habían hecho sobre computación análoga y que todavía están ligadas con la teoría de autómatas, etcétera. No necesariamente son máquinas de Turing, hay muchos tipos de autómatas, hay unos que son probabilísticos, que no son deterministas. Pero ahora Piccinini dice, bueno, también aplica para cosas que están situadas, que son inactivas, que son tal, tal, tal. Entonces, la cosa es que si a ese tipo de cosas que siguen regularidades, que detectan regularidades del ambiente, que siguen ciertas reglas en ciertos contextos, le llama computación, quizá muchos órganos que estarían haciendo computaciones, ¿no? No solo del sistema nervioso. Eh, y si eso es el caso, entonces yo lo que pensaba es, cuando uno le pregunta a Piccinini, bueno, pero qué es lo especialmente cognitivo dentro de lo que hace el cerebro, dado que
pues, el cerebro hace un montón de cosas, ¿no? Incluyendo regular la temperatura del cuerpo, no sé, etcétera, ¿no? Em, Él diría, bueno, pues algo es cognitivo en la medida en que está haciendo computación sobre representaciones. Pero si las representaciones, la computación se define a nivel de seguir reglas en un sentido muy amplio, que simplemente son regularidades biológicas, y información simplemente son correlaciones, entonces no lo sé, pero yo digo, mi duda es, ¿no será que el riñón y el intestino pues también pues operan con ciertas regularidades biológicas, tienen ciertos estados, ¿no? Eh, a partir de esos estados, pues se determina cierto comportamiento, y capturan ciertas regularidades, no sobre afuera, pero pues sobre el organismo, ¿no? A lo mejor sobre, no sé, cuál es el nivel de creatinina en el organismo, qué tan hidratado están, no sé, ¿no? Entonces, quizá el intestino es un ejemplo más claro porque es mucho más sofisticado, ¿no? Y mucho más reactivo a lo que está pasando en el organismo. Pero pues esa era mi duda, si no resultaría que no todos los órganos, a lo mejor no los huesos, pero, pero todos los órganos con cierto nivel de complejidad no serían computadoras biológicas en este mismo sentido. No sé. Y si lo fueran, entonces me gustaría una explicación extra de qué hace especialmente cognitivo al cerebro. Creo que Lorena iba a decir algo, no sé si es sobre esto. Eh, este, no, más bien una pregunta porque tampoco sé mucho, no he leído un libro de Piccinini, digamos, y en el texto no veo claramente la respuesta a esta pregunta porque, o sea, normalmente en los textos sobre cognición o ciencias cognitivas, cuando se habla de cognición en conexión con representaciones, ¿no? Eh, eh, que creo que es lo que, no solo información, sino representaciones, digamos, ¿no? Las representaciones son informativas, pero no toda la información distingue a las representaciones de la información, de mera información. Y lo que distingue es que las representaciones pueden ser falsas o no verídicas o no confiables, ¿no? Hay una idea de que las representaciones tienen esa capacidad, o sea, de que puedes tener representaciones que sean falsas o no válidas en algún sentido semántico, ¿no? Y que por ende, este, eso las distingue de información en general, ¿no? ¿Por qué? Porque la información, puedes tener información entre, por ejemplo, A me puede traer o conllevar información sobre B, siempre y cuando A esté correlacionada con B, eh, en un sentido estadístico que puede ser muy bajo o muy alto, ¿no? ¿Y dónde exactamente, dónde tú pones la línea entre qué tan estadísticamente correlacionado está A con B? Es algo, pues, que, digamos, arbitrario en ese sentido, ¿no? Entonces, pero las representaciones, no solo hay una correlación generalmente alta, ¿no? Sino aparte que sí puede haber falsedad ahí, ¿no? O sea, entonces, eh, no sé si Piccinini respetaría esto, ¿no? Porque esto le daría por lo menos un elemento de distinguir Mm, el hígado no se puede equivocar, digo, pues puede ser disfuncional, pero no se puede equivocar de nada, ¿no? ujú. Mientras que las representaciones cerebrales o cognitivas sí lo pueden, sí son, ¿no? Sí Ujú. son, ¿no? ¿Puedo decir algo de esto, Raúl? Claro. Ah, bueno, digo, no sé. Ah, Sí, bueno, Raúl. claro, adelante, adelante.
totalmente de acuerdo contigo, Lorena. O sea, todas las visiones que parten de información natural, como Tretzke o Neander o Millikan, nos explican cómo en algún momento esa información natural se convierte en información semánticamente evaluable, ¿no? Exacto. Exacto, sí. Y sería interesante buscar en el libro, en el trabajo de Piccinini, si él se queda con pura información natural Sí, eh, claro. o si nos da una explicación de cómo, a diferencia de otros órganos, el cerebro trata la información natural como semántica, como algo que es semánticamente evaluable, ¿no? Que tiene, que Sí. puede ser verdadero o falso, digamos. Claro, porque si no, entonces sí tiene, o sea, cae en la objeción que tú estás elaborando, ¿no? Definitivamente, ¿no? Que realmente, pues sí, cualquier sistema del cuerpo podría ser cognitivo, ¿no? Entonces, sí, sí. Lo cual no está mal, ¿no? Pues, sí, sí es, pero entonces hace falta decir más sobre qué tiene de especial el cerebro, ¿no? Digo, llamar al sistema hepático cognitivo, pues ya es, yo creo que es jalar mucho, es estirar mucho las cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Sí, Pero sí, o sea, yo digo, pues, ok, ¿quieres estirar la terminología? A lo mejor está bien, a lo mejor nos dice algo interesante sobre el hígado, pero entonces ahora tienes que crear una subcategoría dentro de lo cognitivo, ¿no? así es, sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Esto de semánticamente evaluable, no sé si se, ¿no? Esto que dijiste de que la información natural se convierte en información semánticamente evaluable, digamos, sería relevante si quieres explicar la cognición. No sé si cuando habla de que las representaciones y computaciones son situadas, ¿no? Ujú, Entre otras cosas, no solo que ocurren en el tiempo y en tiempo real, sino que, ¿no? Dependen, tienen diferentes significados, ¿no? Dependiendo del estado del organismo, pero también, dice, interactúan con el entorno para guiar la acción, ¿no? ujú. No son manipulaciones abstractas cerradas, en el sentido de, claro, ahí serían semánticamente evaluables para ver si corresponden o no corresponden con, Pues digamos, las no acciones lo que dice se ahí. llevan a cabo respecto al medio, y entonces, claro, ahí tú evalúas si esa información es o no, digamos, la evalúas, y en ese sentido tomas cursos de acción, ¿no? O sea, la, Finalmente es una condición. Mm. o sea, la idea de semánticamente evaluable, muy tradicionalmente, es que pueda ser verdadero o falso, pero hay otras condiciones de satisfacción que no son verdad o falsedad, ¿no? Por ejemplo, una foto, pues una pintura puede parecerse o no al retratado, ahí hay un tipo de evaluabilidad, ¿no? Eh, Pero en un sentido básico, el que sea dependiente de contexto y situado lo hace semánticamente evaluable. No, 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 pues no. no creo porque, perdón, Lorena, nada más digo esto rápido, pero por ejemplo los en activistas radicales como Hutu y Min dicen que solo hay información natural, que esa información es suficiente para explicar cómo el organismo explota en distintos contextos la información natural y que ni teleosemántica ni nada hace falta, ¿no? Perdón, Lorena, ahora sí. Pero es que lo que yo decía es que, por ejemplo, el sistema, o sea, de alguna manera, si no tienes, si lo único que tienes es estar situado, como tú dices, ¿no? Situado y ¿qué más dijiste? Ah, Dependiente de contexto, situado, interactúa con el entorno, digamos. el sistema hepático está situado y es dependiente de contexto. Entonces, Ujú, eso no lo hace que es cognitivo, algo cognitivo. ujú. Está situado porque depende, mi hígado depende de muchas cosas que yo le pongo y le meto y de la temperatura, de mi medio ambiente y de muchas cosas. Entonces está situado en ese sentido. Y además está la otra cosa, ¿no? Que se me olvidó, perdón. Interactúa dependiente de Sí. contexto, ocurre en el cuerpo, en fin. Exacto. Ah, Pero no sabemos si Piccinini, bueno, a lo mejor alguien aquí sí sabe y nos puede decir, pero no sabemos si Piccinini piensa que la información hay información semánticamente evaluable en el cerebro, o si es solo información natural, porque en este artículo no lo está diciendo, creo, ¿no? no, Sí, en no, este, no llega tanto. Seguramente en el libro, tal es, vez, sí, que sea un artículo muy corto, ¿no? claro. Asumiendo que el libro estaba atrás de este artículo. Y Digo, también dice, hay cosas que no están en el libro, sino en Piccinini 2022, ¿no? También En ese otro artículo, puede ser sí. interesante revisarlo, ¿no? sí, claro, claro, claro.
Sí, porque sí, sí, entonces sí sería problemático, yo creo, ¿no? Sí. Sí, pero sí, sí estoy, o sea, estoy viéndolo por encima y sí, sí habla de información más a detalle en el libro. A lo mejor luego lo podemos revisar. Sí, 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 sí. Alex, me quedó una duda. O sea, mencioné que entonces, que sí estaba trazando una analogía entre lo que pasa, ¿no? En algo como este mecanismo de potencial de acción y la manera en que trata de decir, estas son representaciones y estas son las computaciones. ¿Por qué dices que no es una analogía? O Eh, sea, yo porque es digo que una es una noción, analogía, digamos, la manera en que opera el mecanismo está tratando de hacer analogías de lo que sucede ahí con representaciones y computaciones. Y porque que dices, porque ¿por lo, qué no se ajá. ya que luego baja o digamos, o se puede extender a la manera en que opera cualquier otro mecanismo en el organismo? Ujú. ¿Por O qué sea, no digo es que una no analogía? es una analogía porque los realistas computacionales eh, no piensan que literalmente hay otras computadoras que no son ordenadores. Entonces, cuando dicen que algo es una computadora, no están diciendo esto se parece a un ordenador, sino están diciendo esto cumple con ciertas características matemáticas que hace que ontológicamente esto objetivamente sea un computador, ¿no? Y los realistas computacionales piensan que ver algo como computadora no es una manera de modelarlo, sino es detectar ciertas propiedades de que de hecho tiene esa cosa sobre cómo se comportan. Entonces a mí me parece que Piccinini es un realista computacional y que piensa que ciertos objetos en el mundo tienen propiedades computacionales. Y además otra cosa que favorece no verlo como una analogía es que él piensa que estas computaciones no se parecen nada a lo que hacen o casi nada a lo que hacen los computadores digitales, ¿no? Sí, no tienes que ser, parecerte a una computadora digital para ser una computadora en el sentido matemático, ¿no? Ujú. Y la rama de las matemáticas que estudia esto, pues es la teoría de autómatas. Y hay la teoría de autómatas, pues original, digamos, pues estudia cosas que son pues digitales, como las máquinas de Turing, pero los matemáticos pues han ido extendiendo la teoría de autómatas para incluir cosas que no son digitales, ¿no? Por ejemplo. Y a partir de ahí algunas personas han hecho una noción de computación física. De ciertos sistemas físicos, a lo mejor tú tienes un montón de canicas, no sé, haciendo algo y dicen, bueno, por la manera como están organizadas esas canicas, es una computación física. ¿No? Entonces me parece que más bien que la tesis es que el cerebro es una computadora física, no que se puede modelar como computadora o que sea parecido a un ordenador. Raúl. Una cosa, sí, Ah, No, adelante, si hay seguimiento, adelante, Claudia. no, Raúl, tú primero. Ah, no, es que yo quería nada más aportar algo que está en el chat, pero por eso, si hay seguimiento para no interrumpir, pues puedes continuar, Claudia. Es que lo que voy a decir es otra cosa muy distinta Ah, ok. Bueno, también. entonces voy a mencionar lo que dicen en el chat. Bueno, Ujú. por un lado está Valeria Pasos, nos dice que el miedo se puede sentir en el estómago y puede ser evaluado en cuanto corresponde con la realidad o no, como sentir miedo frente a algo que en general no suele causar miedo. justo estaba pensando yo en los mecanismos interoceptivos, ¿no? O sea, de cómo pareciera que están, bueno, sí, en el lenguaje de Piccinini, computando información, ¿no? Y, o sea, sí se podría extender Sí, aunque ese. habría que ver si eso es el estómago o es más bien el sistema nervioso periférico el que está haciendo eso, ¿no? Sí, yo también estaba pensando algo parecido en que parece que lo que computan, lo que está, por así decirlo, sintiendo lo que está sucediendo en las vísceras no son las vísceras mismas, ¿no? O sea que en Sino realidad que esta la que está información haciendo el pasa al trabajo sistema. ahí son las terminales nerviosas del estómago, no el estómago, ¿no? Justo. Bueno, por otro lado, si alguien no tiene nada más que decir, Laura Martínez nos dice, no tiene que ver que se procesa en lugares distintos, el cerebro solo es una parte del encéfalo, justo donde se hace el procesamiento más complejo de la información. La parte más baja del encéfalo es la que controla los procesos involuntarios del cuerpo a manera de reaccionar y regular los procesos automáticos. Aún así, es una objeción muy interesante.
¿Alguien quiere Nick, reaccionar a esto? Eh, no, estoy tratando de A mí procesar. no me queda claro por qué. Ah, ya entendí. O sea, el cerebro es donde se hace el procesamiento más complejo. Ujú. Ya. Pero dice que, pero que el encéfalo procesa o controla los procesos involuntarios del cuerpo. Mm, ¿Te refieres a esto que decía el estómago, Laura? ujú. Ujú. Y también tampoco sabemos en qué medida, por usar un término propagandístico, Piccinini es cerebrocentrista, ¿no? O este, Yo creo que sí lo es. qué tanta peso le da al sistema nervioso central frente a otras cosas. Yo pienso Parece que que no. parece que sí, ¿no? Pero pues también de nuevo habría que ver con detalle, ¿no? Ujú. Bueno, pasamos con Claudia y después con Anabel, por favor. mi pregunta nada más era, porque inicia Piccinini diciendo que ningún nivel de un sistema neurocognitivo más fundamental que el otro, ¿no? Entonces tenemos el nivel de las moléculas, el nivel de las neuronas, de los circuitos, etcétera, ¿no? Hasta la cognición más compleja, ¿no? Te vas así. Y entonces, dice que no hay, ninguno de esos son más fundamentales que los otros. Y entonces me pregunto qué quiere decir que no sean o sean más fundamentales, que si es una noción de determinación, si no es una noción de determinación ontológica, o sea, si está negando que haya una noción, no creo que sea eso, ¿verdad? Que esté negando que haya una determinación ontológica de los niveles más bajos a los niveles más altos, o sí es lo que quiere decir, porque no están, o sea, sí son niveles, y no es lo mismo el nivel de las moléculas que el nivel de, qué sé yo, de los circuitos, o el nivel de lo que está sucediendo a nivel del organismo como un todo. Entonces, sí, o sea, hay niveles, pero lo que dice es que estos niveles, ninguno es más fundamental, y entonces me pregunto, no es más fundamental explicativamente, ontológicamente, o qué? Ujú. Yo creo que está hablando de explicativamente, Claudia. O sea, porque, porque además tiene que ver con su propuesta integrativa, ¿no? Es como decir, lo que me parece que va a decir es, por lo que decía en otro artículo, Ah, eh, que claro, la idea es digamos, como se vayan llenando esos huecos, pero por dónde empieces, ¿no? Digamos, si quisieras armar como el rompecabezas, no es tan importante. sí. Lo importante es que vayas teniendo claro, ¿no? ¿Qué pasa con cada uno de estos niveles? Pero claro, ninguno es más Explicativamente importante. prioritario, digamos, ¿no? En el sentido que al final se necesitan todos para explicar la cognición. Ahí, justo una cosa que yo duda que les quiero plantear a ustedes para ver si. Entonces, me parece que en algún sentido él estaría, o sea, está postulando que cualquier explicación de la cognición tiene que ser en términos de estos mecanismos hacia abajo, con lo cual una explicación simplemente funcional como la que tú propones, Claudia, él no la aceptaría, ¿no? O sea, como en ese sentido, porque él rechaza ese tipo de autonomía, ¿no? Explicativa. Ujú. Sí, pero yo también. Yo no pienso que sea explicativamente autónoma. No, Acuérdate pero él cree que, o sea, bueno, lo que yo entiendo es que para él llegar a una explicación de la cognición, aunque que dice que no le da prioridad a nada, tendría que integrar digamos, tenía que involucrar todos esos niveles, o al menos algunos. podría. Dependiendo de la pregunta, ¿no? O sea, porque en el otro texto dicen, yo no abogo por el máximo nivel de detalle siempre. Según la Esa. pregunta, va a determinar hasta qué niveles involucras, ¿no? Ujú. Sí. Pero usualmente vas a involucrar muchos niveles. Sí, perdón, ay, perdón, iba a hablar de Anabel. Ay, perdón, Anabel. Por favor, Anabel. Sí, No, está bien. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta súper básica, ¿no? De ciencias cognitivas para dummies.
Porque en la analogía que se hace del cognitivismo como computacional, ¿por qué la línea es cerebro como computadora? Como si la computadora fuera previa al cerebro o existiera en la naturaleza, ¿no? Y no al revés, ¿no? Como computadoras, como un mecanismo que surge y que tiene actividades parecidas a las del cerebro y que no no completamente, pero siempre es como hacia atrás, como cerebro como computadora y no al revés. Pues yo creo que es por lo que decía que Piccinini es un realista computacional. Entonces, muchas veces lo que dicen los realistas computacionales es, la gente cree que la computación trata sobre los ordenadores, así como a lo mejor los antiguos egipcios creían que la trigonometría se trataba de hacer campos, ¿no? O de medir campos de cultivo, pero no, simplemente ese fue su primer acceso a eso. En realidad, la trigonometría tiene que ver con cosas más abstractas, más generales. Entonces, también la gente que pues ve la computación como una propiedad ontológica que tienen ciertas cosas, dicen, bueno, los ordenadores fue lo que nos llevó a pensar sobre esto, a descubrir la computación, pero la computación es algo más general, ¿no? No son los ordenadores. Y mucho más, o sea, puede ser mucho más que solo el cerebro también. O sea, en teoría, digámoslo así, ¿no? Ujú, Puede haber esta idea de computación, es una idea matemática muy, muy general que que podría involucrar muchos diferentes tipos de procesos que no solo son el cerebro, ¿no? Entonces, ujú. eh, dependiendo de qué hace, cómo lo hace, etcétera, ¿no? Entonces, Y la tesis más fuerte es el automatismo sí. universal, que dice que todo en el universo es una computadora, o que el universo completo es una computadora. Oye, no, y no sería, no ayudaría quizás echarle un ojito a algo muy básico sobre sistemas autómatas y esto, ¿tú crees? Yo pienso que no, o sea, porque mucho lo que hace la teoría de autómatas es como pues probar ciertos teoremas, ¿no? Bueno, a lo mejor podemos leer Ya, cuál es como el fundamento, ¿no? O podemos leer defensas sí, del realismo computacional. Creo que Piccinini mismo ándale, debe tener cosas sobre eso. Eh, sí. Puede ser, sí. Como tener para que, digo, o sea, yo creo que para que todos podamos entender exactamente qué dice Piccinini cuando dice que es una computadora, ¿no? O que es computación, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es esto de la computación? ¿No? Es, yo, yo sé que no te gusta, pero mi primer instinto sería ir al libro. ¿al libro de Piccinini? Sí, sé que no No, te gusta leer libros, pero a veces, a lo mejor seleccionando capítulos, algo, ¿no? o sea, exacto, al ver al buscar ahí, ¿no? Quizás tienes razón. Buscar algo ahí donde explique, quizás con más detalle, qué es lo que, o sea, qué tiene él en mente, ¿no? Al respecto. Sí, sí, sí. Pero De bueno, hecho, tiene varios capítulos, ¿no? Desde el 6, computación y procesamiento de información, ándale, sí. modelos, ¿qué? Mechanistic Models of Cognition. Bueno, bueno, el 6, el 9, el 8 y el 9 hablan sobre, Pero creo que es el más básico, ¿no? El que primero que mencionaste. sí, computación y procesamiento de información, que ese es el 6. Y luego ya el 12 y el 13 habla de Neural Representation y Neural Computation. Ujú. Y el 14 dice Computation and the Function of Consciousness. Pero bueno, igual ese ya es. Pero por lo menos estos tres, el 6, el 12 y el 13. Y ¿Qué libro están hablando? ¿Cuál? Porque tiene muchos libros. Él. Neurocognitive Mechanisms. Ah, ok, Y ya. Emiliano Bocardi tiene como un artículo donde explica qué es el realismo computacional. Si quieren, se los mando por acá por el chat. Sí, Porfis, porfis. ¿Se acuerdan de Emiliano? Emiliano. Es que Pues, hay muchos
Yo tengo muchos Emilianos por ahí. Digo, no Pues un tengo. italiano que estuvo en 2008 en el instituto. Sí, 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 claro, 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 sí, sí, ya sé. ¿Quién es? Sí. Órale, mándalo. Sí, No sé, lo mandé en el chat, pero también te lo mando por correo, Lorena. sí, gracias. Y bueno, solo decir que, pues justo las preguntas de filosofía para dummies están perfectas. Yo también las hago, Anabel, y creo que la idea es que aquí las podamos hacer y no nos quedemos con dudas, porque yo, igual que ustedes, tengo las, sí, tengo dudas. A veces pienso, ¿lo pregunto o no lo pregunto? Pues mejor lo pregunto, porque si no, se queda uno todo el tiempo en la nebulosa. Esto va para todos. No, Pregunten lo son que temas bien haya que difíciles. preguntar. ¿Eh? Son temas bien difíciles. A mí me quedaron muchas Bien difíciles. Ujú. de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Justo es el espacio para eso. ¿Alguien Perfecto. más tiene alguna pregunta? No. Oigan, bueno, si ya vamos a acabar, no se vayan. Ahorita que pare la grabación les digo por qué. Ujú. Pero bueno, pues si quieres, cierra la sesión, Raúl, y a lo mejor si quieres, Lorena, di algunas palabras, pues ya para cerrar el taller. Ahora, pues nada, solamente pues muchas gracias a todos por su atención, por aquellos que trabajaron en la presentación. Creo que todas las presentaciones fueron muy buenas, muy explicativas y pues muchísimas gracias y espero que tengan pues unas vacaciones muy, muy disfrutables y muy ricas, ¿sale? Gracias, Lorena. Nos Igualmente, sí. Ujú. vemos.